Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos y radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de la jornada, 10 de julio de 1936. Comenzamos, como siempre hacemos, con nuestra línea editorial. De forma muy breve hoy, los jueces no afines al Frente Popular van a ser en buen número jubilados, apartados por decreto de los tribunales. Mientras tanto, el Gobierno continúa su política de nacionalizaciones, expropiaciones rurales y expulsiones de órdenes religiosas de sus conventos al margen de la ley, en una supuesta legalidad que le viene de su rodillo parlamentario, nada más. Y antes de iniciar el relato de la actualidad nacional, les dejamos, como siempre, con una primera noticia de publicidad. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, al limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Pues vamos ya sin más dilación con el desarrollo de la información nacional en Radio Universal. Ola de manifestaciones obreras. La huelga de los obreros textiles sigue sin solucionarse. Ha tenido lugar un conflicto de los obreros textiles en Tortosa, donde se han hallado explosivos. Debido a las huelgas de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo ha convocado 2 conferencias nacionales donde se estudiará la reducción de jornada de los trabajadores y otros temas de carácter social. Además, ha vuelto a entrar en una fase estacionaria el conflicto de la construcción. El señor Revuelta ha firmado un dictamen en las Cortes de la Comisión sobre el proyecto de ley de jubilación de los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, y quedó pendiente de aprobación el proyecto sobre las magistraturas. Además, también se ha aprobado la redacción definitiva sobre el proyecto de ley de la intervención del Estado en la industria, en concreto en las explotaciones mineras. El ministro de Trabajo ha leído en las Cortes de Madrid el actual proyecto de ley sobre la propiedad privada. Ha alegado que este manifiesto necesita una renovación o modificación para que las cámaras de la propiedad sean también del Estado y, por lo tanto, de la sociedad, no solo de los propietarios. La ley de rescate y readquisición de bienes comunales va a causar estragos en la economía española. La ley engloba 2 tipos de bienes: los bienes propios, que eran idénticos en todos los municipios, y los comunales, que eran aprovechados por todos los vecinos. Los primeros fueron vendidos en subasta pública y ahora se tiene la intención de que los ayuntamientos tengan la libertad de recuperarlos, o lo que sería lo mismo, expropiarlos sin indemnización. Y en cuanto a la persecución a las órdenes religiosas, nos llega desde redacción la última hora. Después, atención, después de 133 años de labor, las Hermanas de la Caridad fueron expulsadas del Colegio de la Paz en Madrid ayer. A pesar de que existe la obligación de que se conceda un plazo de 2 meses para abandonar el colegio, el presidente de la Diputación se ha negado, obligando a las Hermanas de la Caridad a abandonar el convento en el día de ayer. Y antes de pasar a nuestra sección de internacional, vamos con una nueva noticia de publicidad en Radio Universal. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar. No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Dagonar. Destacamos en la información internacional que en Alemania se ha conmemorado el 10º aniversario de la Asamblea
del Partido Nacional Socialista. Para ello, se ha realizado un desfile en Weimar, al que ha asistido Hitler y su séquito. Se ha publicado la demanda de créditos para los armamentos británicos, destinando 1.059.000 libras para la Marina, 6.600.000 para el Ejército y 11.700.000 libras para la aviación. Otros 700 millones de libras irán a parar al gasto de armamento. El programa de construcciones navales se hará próximamente. Además, el secretario de Relaciones Exteriores, Samuel Uare, ha declarado que serán retirados los buques de la flota británica de la cuenca del Mediterráneo. Y en cuanto a la actualidad, nos avisan de redacción que tenemos la última hora. Muchas gracias. Continúa la celebración de los Sanfermines en Pamplona, que se prolongará, como saben, hasta el próximo 14 de julio. Durante los próximos días podremos seguir apreciando la tradición de estas fiestas en la que los toros han de lidiarse en las corridas de feria después del encierro. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal, que hoy lo vamos a despedir con un tango interpretado por ese genio que es Carlos Gardel. Por una cabeza se titula. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Adiós. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una... Bueno, pues una vez más atravesamos la dimensión tiempo y del 10 de julio del 36, hemos estado hace unos segundos, nos trasladamos al 10 de julio de 2019. Y está con nosotros mi queridísimo Alberto Bárcena, profesor, saben, historiador y magnífico escritor. Algunas de las obras del profesor Alberto Bárcena, por no decir todas, son imprescindibles en cualquier biblioteca que tal nombre merezca, se lo digo. Bueno, querido Alberto, vamos a ver. Se estaba procediendo, al parecer, a una purga legal y no sangrienta mediante el boletín oficial de los jueces y funcionarios que no eran afines al Frente Popular. Estamos viendo ahora una nueva vuelta de tuerca. ¿Qué estaba pasando? Bueno, claro, que en un momento de tanta conflictividad, donde la legalidad había desaparecido por completo, la judicatura tenía un papel muy importante que jugar ahí. Porque, claro, ante todas las infracciones legales, ¿dónde se resolvía el asunto? ¿Y qué ocurre? Que el Frente Popular comprende que el tema de la adhesión a los partidos que gobiernan, en buena medida depende de la edad. Con lo cual, los jueces de cierta edad, que suelen ser menos afines al Frente Popular que los otros, hay que quitarlos de en medio. Con lo cual, les rebajan la edad de jubilación y van desapareciendo unos por ese camino. Y otros sencillamente porque los van quitando de en medio. Así por las ramas. Sin recato ninguno, nada, ¿no? Si no tenían demasiado pudor. Pues claro, sobraba la judicatura. Claro. Lo que dijo, creo que fue Guerra en su día, ¿no? Montesquieu ha muerto, pues ya lo habían dicho antes ellos. O sea, ya lo habían asesinado. Ya lo habían asesinado en el 36, claro. Claro, la independencia de poderes, en fin. Y lo estamos volviendo a ver, claro, cuando el Poder Judicial se opone a lo que quiere el poder, sobre todo si el poder es Frente Populista, pues hay que descalificarlos como sea y en el caso de ser posible mandarlos a casa, de momento a casa. Los tenemos 3 o 4 días abriendo los telediarios y a casa. Alberto, se está empezando a producir una nacionalización de la industria española por el Estado. ¿Esto era uno de los objetivos de los socialistas? ¿Que todos los bienes de producción pasasen a poder del Estado y de los sindicatos también? ¿Era esto cierto? Absolutamente, porque lo que no hay que perder de vista es que el Partido Socialista Obrero Español, en esa época, que para nada había renunciado al marxismo, muy al contrario, es un partido revolucionario que presume, cada vez que tiene ocasión, de defender precisamente esa lucha obrera. El socialismo revolucionario, es lo que decía Largo Caballero, y le sigue más de medio partido con las juventudes socialistas, que ya lo que son los comunistas. ¿Y cuál es el modelo de la Unión Soviética? Pues el impuesto en lo económico por Lenin. Todas las fuentes de riqueza tienen que estar, sin excepción alguna, en manos del Estado. Entonces, el campo,
y la industria con enorme prioridad. En un país todavía agrario, en la misma Rusia ocurrió, y no digamos la industria, que además va a servir para otras cosas más tarde, ¿no? Todo tiene que ser estatalizado. Y de hecho se lo hicieron, ¿no? Y de hecho es lo que hicieron. Otra parte del plan de sovietización del campo, Alberto, era que los bienes comunales, que en su día había vendido el Estado a particulares, volviesen a manos de los ayuntamientos por expropiación. ¿Qué suponía este plan gubernamental? ¿Era parte del gran proyecto de reforma del campo español que está propiciando el socialista Largo Caballero? Claro, es que había dos modelos de reforma agraria, ya desde el principio. La soviética, que era la que defendía el PSOE, que eso, volvemos a lo de antes, todo el campo es del Estado, pero lo mismo la parcela de 4 metros que el latifundio, es del Estado, la tierra es del Estado, que es lo que ellos quieren conseguir. Y de esa manera, lo dicen ellos, no los historiadores, el dato es objetivo. El Instituto para la Reforma Agraria que habían creado para hacer la reforma agraria, pero no la soviética, sino la que al final se estaba tratando de imponer, que era la de corte liberal, digamos, republicano-liberal. ¿Eso qué es lo que había que conseguir? Pues estatalizar el campo. Y el Instituto, decía, de Reforma Agraria nos da una cifra escalofriante. Entre los meses de febrero a junio del 36 son ocupadas ilegalmente 232.000 hectáreas en España. Que eso se consolida. O sea, precisamente el proyecto del Gobierno, en vez de, naturalmente, tomar medidas contra esos ocupantes ilegales, que por supuesto en indemnización de nada, es que vienen a quedarse con las tierras, es potenciarlo. Y claro, son muchas hectáreas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya para rematar el proceso, incluso lo que los ayuntamientos habían vendido, hay que recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo que no tiene que quedar es ni una hectárea de tierra en España que no sea del Estado. Ese es el modelo soviético. Y es lo que estaba pasando en el 36. Vamos a otra cuestión muy, Alberto Bárcenas, si te parece, otra cuestión muy importante. ¿Por qué son expulsadas después de 133 años? Expulsadas después de 136 años las hermanitas de la caridad de los conventos. Eran contrarrevolucionarias. Las hermanas de la caridad, que eran la orden más querida de España, porque eran enfermeras, eran las que estaban en los asilos, en los manicomios, en los orfanatos, en fin, hacían una labor social como no ha hecho nadie en España y Francia y donde se fundaron y donde estuvieran, ¿no? La labor social de la Iglesia desde hace 2000 años no la ha superado nadie. Nadie. Eso por supuesto, vamos, es que estaba en manos de la Iglesia, punto. Y desde luego, si quieres concretar, las hermanitas de la caridad han hecho una labor excepcional y la estaban haciendo todavía. Y claro, precisamente por eso, cuanto más cerca estén del pueblo, más peligrosa es esa orden. Con lo cual hay que echarlas ya. Aparte de que según la ley de congregaciones religiosas, como los edificios ya no les pertenecen, porque aquella ley fue una desamortización encubierta, pues ahora mismo se tienen que ir. Aunque la ley preveía que podían seguir viviendo, digamos que en precario, pero en sus edificios. Hasta que se cansan y dicen, bueno, ya vamos a quitarnos las caretas fuera de aquí. Tenían que haberlas dado unos meses, 2 meses creo recordar, para abandonar el convento. Pero el presidente de la Diputación, señor Enche, que es un socialista y ujetista, por cierto, hablo de la Diputación de Madrid, dice que no, que sobre la marcha se marchen. Pero claro, es que estamos hablando del año 36 y en ese momento las echaban de los conventos. Pero es que días más tarde empezaban a matarlas. Solamente en la provincia de Madrid mueren asesinadas, ya en el 36, pero ese mismo año, vamos, 14 hermanas de la caridad. 2 venían en los trenes de la muerte de Jaén y las matan en Vallecas antes de llegar a Madrid, cuando bajan a todos los prisioneros que traían allí y los asesinan. En las Vistillas matan a otras 2, a una la violan primero. En definitiva, asesinadas 14. De las hermanas de la caridad, todas ellas, que están todas ellas o beatificadas o en proceso, tenemos su trayectoria y vienen ¿desde dónde? Pues enfermeras como las de Jaén, que venían del hospital antituberculoso, o venían de los asilos o lo que fuera. O sea, la mayor labor social realizada nunca, y las matan. O sea, que claro, que las empezaran echando de los conventos unos días antes, porque es que muy pocos días después lo que estaban haciendo era encarcelarlas, llevarlas a las checas, muchas fueron torturadas antes de morir, y violadas incluso algunas, y luego muertas. O sea que claro, ¿qué tiene de excepcional? En el fondo, esa medida de echarlas a la calle, ponerlas en mitad de la calle,
no es más que un aviso de lo que les esperaba, que en el fondo lo veían venir, ¿eh? Estaban muy preparadas para el martirio porque eso se notaba. Ahora no nos lo imaginamos, pero entonces lo sabían muy bien. Sí, perfectamente, perfectamente, yo lo creo que lo sabían. Bueno, querido Alberto, nos tenemos que ir. Les garantizo que antes del 18 de julio volverá a estar con todos ustedes este magnífico escritor, profesor e historiador, que es Alberto Bárcena. Y a todos ustedes, queridos amigos, pues hasta la edición de mañana de Noticiario 1936. Adiós y muchas gracias.